¿Conoce usted o ha recibido alguna fake news, una noticia falsa? Que si el Papa viste a la moda, que si el presidente se murió, que si se murió un artista de los favoritos y casualmente esa noticia se viraliza. Y el que la inventó se beneficia porque tuvo muchos compartidos, muchos likes y está gozando de utilidades en su sofá, riéndose a carcajada batiente. ¿Cuál es el placer de algunas personas por compartir las fake news y los alcances sociales de una noticia de esta naturaleza ahora en la era de las redes sociales? Alfredo Pérez Moreno, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Cuéntanos tu percepción sobre este fenómeno. Bueno, el fenómeno de las fake news o noticias falsas no es algo nuevo. El término se acuñó recientemente, pero el uso de noticias falsas para generar algún tipo de beneficio político, económico, de diversa naturaleza, existe desde los faraones egipcios. En Roma sucedía, en la Edad Media y así en la Segunda Guerra Mundial y en diferentes etapas de la historia de la humanidad y de las sociedades. Entonces este es un fenómeno que no es nuevo. Alguien se beneficia o alguien tiene interés en difundir noticias falsas para generar algún beneficio. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles serían las motivaciones que tendrían ciertos actores para difundir estas noticias? Ahorita me hiciste remontarme a la época de Alejandro Magno, cuando tal vez en sus cartas enviaba a sus tropas y a sus pueblos gobernados, porque eran miles, decenas de miles de combatientes, pues que iban ganando al frente de la batalla y iban perdiendo. Pienso en Napoleón Bonaparte, que hacía lo propio cuando estaban perdiendo una batalla contra Rusia y mandaba misivas de que iban ganando, o algunos otros países cuando vino la decadencia del imperio de Napoleón. O bien, ¿qué te parece si hablamos de Goebbels, el ideólogo propagandista de Hitler, que mentían en transmisiones radiofónicas sobre su avance en sus guerras, en sus invasiones, y que no necesariamente estaban sucediendo, y todo para mantener el ánimo de la gente que les simpatizaba? Todo esto es manipulación de una realidad con un fin, en este caso político, con un fin propagandístico, pero que finalmente es una mentira, una patraña. Así es. Ese es el caso más sonado y más reciente, quizá un arquetípico del manejo de la desinformación o de noticias falsas. Y en algunas ocasiones no solo noticias falsas, sino mentiras totalmente descaradas. Eso. Pero lo más importante de esto es el fenómeno que se da desde el lado de los receptores, porque hay un fenómeno muy importante en psicología que lleva a los escuchas a asumir como verdaderas ciertas afirmaciones que son falsas por un fenómeno que se llama sesgo de confirmación. El fenómeno del sesgo de confirmación tiene que ver que yo considero algo como cierto si tiene sentido respecto de mis creencias, respecto de mis paradigmas, respecto de mi percepción, y entonces no necesita ser algo verdadero para que yo lo crea. Para creerlo necesito, entre otras cosas, que confirme ciertas creencias y que embone con mis modos de pensar, con mis creencias, con mis preferencias, y entonces eso lleva a que las personas seamos, y todos de alguna manera lo somos, vulnerables respecto del factor emocional. Entonces tenemos dos grandes formas de percibir la realidad y de tomar decisiones. Lo mencionábamos en alguna intervención anterior, Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía por su teoría, por su análisis a la teoría de la toma de decisiones. Y entonces él describe con mucha precisión el factor emocional en la toma de decisiones y lleva
lleva a una conclusión muy interesante de que no somos tan racionales como creemos, que el factor emocional, el factor suave de las personas tiene un peso enorme en nuestra toma de decisiones, y él critica precisamente la falta de racionalidad que otros filósofos y economistas, sobre todo economistas de corte clásico, hacían sobre la toma de decisiones económicas. Y esto llevado a otros ámbitos tienen una influencia muy importante en las personas, quizá para ganar el favor del voto, quizá para ganar en una campaña publicitaria más consumidores, y otros solo por fama, y otros por estar dentro de la aceptación de la comunidad y sentirse aceptados como parte del grupo, o tener un beneficio solo de difusión de su nombre. Notoriedad. Para los que les faltaron abrazos cuando eran chiquitos. Pero también pienso que lo primero que dijiste me atrae la atención, que es la proyección de los deseos, de las convicciones de la persona. Cuando difundieron la muerte de Andrés Manuel López Obrador, entre comillas muerte porque no murió, pues muchos estaban proyectando su convicción política, su apatía hacia ese personaje. Y entonces, pues matarlo sería una de las formas que les haría sentirse satisfechos con una manera de quitárselo de encima. Y con esa irresponsabilidad lo compartieron. Hubo quien me mandaba mensajes de un supuesto miembro del ejército que decía, no, pues ya murió y estamos haciendo movimientos y ahorita en Palacio Nacional y no sé qué. Se oía la voz como de un general muy convincente. No sé si recibiste ese audio. No lo escuché. Pero yo cuando lo recibí, lo primero que le cuestiono a una persona que me manda una cosa de ese calado, sí, de ese tamaño, le digo, ¿cuál es tu fuente? ¿Quién te lo envió? No, pues es fulanito de tal, lo conoces, es un empresario que está aquí, está en México y tiene contactos muy importantes y no sé qué. Ya no le quise hablar a esa persona porque yo intuía que no era precisa la información. Y claro, hacemos nuestros sondeos, vemos qué más dicen otros actores como la esposa del presidente, que dice está guardadito en casa, sí tuvo un problema de salud, más está guardadito en casa y está vivo. Que la mujer estuviera en otro estado de la República dando conferencias o acudiendo a eventos culturales y él en Ciudad de México en un trance de salud, pues te hace dimensionar el tamaño de las cosas. Dices, está vivo. Si estuviera muerto, la mujer estaría ahí a su lado. ¿Por qué? Porque la primera dama, y aunque sea una relación quizá muy moderna y muy liberal, pues no permite en la cultura mexicana que se te esté muriendo el marido en una ciudad y tú estés por allá en el otro extremo del país. Es correcto. Entonces, casi quienes nos dedicamos a esto desde hace décadas, vamos entendiendo en una lógica mental los comportamientos de las personas, cuestionamos los hechos y terminan siendo asertivos. Terminan descubriéndose que no murió el presidente, que ese general no existió, que era más la proyección de una necesidad, un gusto, un partido, o quiero decir una simpatía o apatía por el personaje, lo que imperó. Y cuando te encuentras días después a la persona que te lo envió, le dices, ¿qué óvole? Ya le reclamaste a ese famoso empresario encumbrado de Aguascalientes y Ciudad de México que fue falso lo que te compartió. No, pues sí, que no sé qué. Entonces, seamos responsables. O sea, aquí la moraleja es, no todo lo que se publica en redes y en WhatsApp es cierto y no mides los alcances que puede tener una noticia como esta. Es correcto. ¿Conoces la historia de Orson Welles? ¿Conoces un capítulo donde Los Ángeles, no recuerdo el año, tal vez sería el 64 más o menos, hicieron una transmisión de radio de que nos invadían los marcianos? Y en esa época, pues la radio tenía un peso importante en la credibilidad de la gente, no había televisión a color. De tal suerte que la gente se agitó demasiado ante esa noticia de la radio, que era una mentira, era un experimento social, y terminaron chocando sus autos, tirándose por las ventanas, algunas personas cortándose la vida por una transmisión de radio. Hoy las fake news ya no son en la radio necesariamente, sino en las redes sociales, y mucha gente debe de ser cauto al recibirlas antes de compartirlas. Totalmente.
una de las prácticas que debiéramos tener pues es la validación de la fuente, analizar el contenido, si hace sentido. Muchas de estas noticias evidentemente apelan a las emociones y apelan a lo más profundo de los sentimientos de las personas. Entonces, eso tiene una reacción inmediata. Nosotros deberíamos analizar el contexto, cuestionar la veracidad de la fuente y hacer un proceso racional. Es decir, poner un alto y enfriar la acción para poder evaluarla y entonces ya proceder a informarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Pasó en Aguascalientes el caso de una chica de nombre Jimena que se quitaría la vida y que salió al día siguiente una supuesta amiga de ella, asegurando que había sido objeto de abuso sexual de otra alumna y señalaba a varias instituciones o partes de la institución llamada Universidad Autónoma de Aguascalientes. Luego sale una carta de la rectora diciendo que habló con la familia y que pedían ellos que hasta se borraran las notas relativas a esto, que era un escándalo, bueno, en fin. Y entonces me pongo a pensar que hay personas que explotaron este penoso caso haciendo publicaciones para obtener likes y compartidas, lucrar con el dolor ajeno, y que después algunos tuvieron que borrar y otros pues se hicieron omisos al momento de escuchar este exhorto de la familia y no lo borraron y siguen logrando con ello, cuando otros hicimos lo que acabas de decir, serenarnos, ver las distintas aristas del asunto. Tuvimos la tranquilidad de no tener que borrar ninguna nota porque no habíamos publicado notas al respecto y lamentamos mucho que pasen estas cosas a nivel local en medios que se dicen de comunicación profesionales. Pero esto nos da para mucho que platicar, pero yo creo que la gente se queda con algo en la mente, empieza a echar a andar ideas en su cabeza y tendrá sus propias conclusiones. Alfredo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy amable, que tengan todos muy feliz miércoles. Estupendo. Alfredo Pérez Moreno en el estudio de Noticiero